Ahí va. Perfecto. Entonces, vamos aquí con la clase número uno. Una clase, obviamente, de introducción. Vamos a ir por algunos temas que infieren, obviamente, que tenemos que saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero, sala de resonancia magnética, ni hablar. Diferentes equipos. También vamos a hablar mucho de equipos. Va a haber también otro momento en el cual van a decir, bueno, pero esto ya lo hablábamos, ya lo dijo, o sea, como que se van a ir haciendo temas que sean reiterativos, pero también es una buena parte o una buena práctica porque eso fija mucho. La reiteración hace que los contenidos se fijen. Y además también, con resonancia, en un tema muy importante que es la bioseguridad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a ir abordando temas, repetir, hablamos una vez, después vamos a volver sobre encima, vamos a volver para atrás y así. Vamos a tratar que sea el curso lo más llevadero posible en ese aspecto. Así que bueno, primero, sala de resonancia magnética, bueno, una introducción antes de la sala. En resonancia, ¿qué es lo que se hace? O sea, o qué es lo que vamos a hacer. Es estimular los momentos magnéticos de los hidrógenos. En este caso hablamos solamente de hidrógenos porque para diagnóstico por imágenes en resonancia magnética usamos ese núcleo, que es el cual nos va a dar cierta información. Entonces, para primer rengloncito que vemos acá, que dice técnicas orientadas a la estimulación de los momentos magnéticos de los núcleos atómicos. ¿Qué son los momentos magnéticos de los núcleos atómicos? Los hidrógenos en nuestro cuerpo, estando así en reposo, ¿qué es lo que hacen primero? Tienen un giro, como pueden ver acá el spin. ¿Recuerdan un giro hacia un lado o hacia el otro? Derecha, izquierda, le pueden decir también paralelo, antiparalelo, horario, antihorario. No importa, un giro hacia un lado o un giro hacia el otro. Ya vamos a ir a ahondar sobre eso. Pero el momento magnético está hablando de que ese eje de giro, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Qué dirección tiene en el espacio? ¿Verdad? Esa dirección que tiene el espacio, nosotros así como estamos ahora, estos se distribuyen en forma aleatoria. Van todos apuntando para cualquier lado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podríamos entonces estimular esos momentos magnéticos? Hay algunos núcleos que tienen una característica. ¿El hidrógeno qué era? Era un protón chiquitito, ¿sí? Muy, muy chiquitito ahí, y otro electrón más chiquitito todavía que gira alrededor, que está ahí, que se mueve todo hacia alrededor de ese núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos una partícula con una Hola, carga y otra con Carolina. otra. ¿Cómo? Permiso. Sí, creo que sí. Un segundito. A ver acá. Perdón porque escucho un ruidito ahí de fondo, me olvidé de silenciar. Ya voy a empezar a tener un poquito más de práctica, pero a veces me olvido un poco de... Ahí va. Les decía entonces que teníamos este, este electrón que está ahí, este núcleo también, este protón que está formando ese núcleo de hidrógeno, que tiene un electrón que gira, un solo electrón. O sea, tenemos una carga en movimiento. Eso quiere decir que también una carga en movimiento genera un campo magnético alrededor. Entonces, si nosotros le ponemos otro campo magnético muy grande, este lo percibe y automáticamente se alinea ese momento magnético con esa influencia externa de ese campo magnético que hay. Para eso está ese resonador grande, eso es lo que vemos, ese, como decirlo, huevos con, o tubo. Ahí es un imán muy potente que justamente lo que hace es eso, alinear los momentos magnéticos de los núcleos atómicos. ¿Se hace solamente para resonancia magnética para hidrógenos? La respuesta es que no. También hay otros núcleos que tienen esa misma característica. ¿Qué característica fundamental tiene que tener? Que haya un electrón suelto desapareado, que significaría la palabra suelto. Desapareado que es que está solito en ese orbital. Al estar solo en ese orbital, no tiene otro con que se cancele. Entonces, al no poder cancelarse esas dos magnitudes, este queda como, o se percibiría como un pequeñito imán. Entonces ahí viene eso de la estimulación de los momentos magnéticos, producto, ¿cierto?, de estos electrones que giran, desapareados y demás, que le dan características a alguno de los núcleos. El hidrógeno es uno, por ejemplo, el fósforo es otro también, que tiene esta característica, que se puede manipular con un campo magnético externo. Entonces, a su vez también dice que hay una absorción de energía, ¿verdad? Absorbe radiación en la región en la región de las radiofrecuencias. Quiere decir que este núcleo, esta radiofrecuencia, que es una onda electromagnética que aporta energía. Entonces, al aportar energía, de alguna forma cambia su estado y a su vez también después, cuando esa energía se va, se disipa,
la libera al medio. Entonces de ahí viene. La idea es estimular esos hidrógenos para que absorban energía, emitan después energía luego y a su vez captar esa emisión, codificarla en una imagen y poner un punto. Como decíamos cuando habíamos codificación de imágenes, ¿recuerdan cómo era todo eso de parte de codificación, la codificación y demás? ¿Cómo se expresa cuando hay mucha señal? Obviamente va a ser un punto blanco. Cuando hay poca señal, va a ser un punto negro. Entonces vamos a hablar, recuerden, de hiperintensidad, isintensidad, ¿sí? Más o menos, o hipointensidad. Hablamos de intensidad de señales. Entonces, se obtiene información acerca de la característica de ese núcleo, bueno, también a su vez también la distribución que pueda llegar a tener en el entorno y demás. Imagínense, nuestro cuerpo tiene un 70-75% de agua solamente, así que de esa molécula que está, así que estamos llenos completamente de estos hidrógenos que componen agua, moléculas de agua, pero a su vez también estas no dan información. Así que bueno, como un poquito de historia, como un repaso de historia, lo que podemos decir es que inicialmente se describió este fenómeno, fíjense la fecha, ya van a ser casi 100 años, eso, de ese descubrimiento, en donde se describe de que de alguna forma se podrían estimular hidrógenos, pero bueno, en ese momento todavía no se podía obtener una señal. Después, recién en el 46, aquí se hace esta estimulación, o sea, se recibe una señal de resonancia. Eh, Después también a su vez que esta técnica, o sea, que se descubre esto, que a su vez también después se aplica esto, se empezó a ver que tejidos sanos y enfermos, por ejemplo, tienen diferentes señales. Este fue Damadian el que hizo esto. Se desarrollan técnicas, decíamos, como para poner las primeras imágenes. Después Mansfield también, que es uno de los importantísimos, digamos, ingenieros que descubrió todo esto, hizo que haya esta palabra, gradientes magnéticos, bueno, doble palabra. Vamos a usar muchísimo la palabra gradiente. Podemos decirle la palabra gradiente, o qué sería un gradiente, vamos a decir que es una variación en el espacio de una magnitud. Nosotros tenemos una magnitud X. En el espacio, si hay un gradiente, quiere decir que hay una variación de esa magnitud en ese mismo espacio. Eso significa la palabra gradiente. Acelerando los tiempos de adquisición. Esto sirve para que la técnica sea un poquito más rápida. Ahora son ultra mega rápidas. Entonces, a ver, teníamos los núcleos obviamente de hidrógeno, ese campo magnético que va a hacer que estos núcleos de hidrógenos respondan a esa orientación en el espacio que tiene ese campo magnético, y a su vez con radiofrecuencia para que haya una absorción de energía, ¿cierto? Entonces absorben energía y después la liberan al medio. Esto se conoce como relajación, ¿sí? Para después obtener justamente la señal de resonancia magnética. Que con esa señal de resonancia magnética podemos codificarla y ponerla en una imagen para obtener lo que es imagen sobre resonancia magnética, o dejar solamente la señal y enfocarnos lo que es en el espectro de esa señal. Espectro, resonancia magnética. Ya lo vamos a ver también cómo se aplica y para qué se aplica, ¿sí? Pero no tendríamos una imagen, simplemente tendríamos picos. Tenemos picos de señal que nos vienen de diferentes compuestos que hay presentes en el cuerpo. Entonces, aplicaciones en resonancia tenemos más o menos para que vean muchísimas cantidades o sea, de protocolos y aplicaciones para estudiar el cuerpo humano. ¿Cuál va a ser el sitio fundamental para el estudio de resonancia magnética, o sea, o la técnica o el estándar, podríamos decirle también? Todo lo que es osteoarticular, número uno, punto número uno de todo. Articulaciones es la técnica elegida justamente para poder evaluar una articulación. Ya cuando, supongamos, un paciente tiene una fractura o es un esguince, por ejemplo, también, se pide resonancia magnética o se indica una resonancia magnética para poder ver los ligamentos, los cartílagos, médula y demás. Es una técnica bastante completa en ese aspecto. Después también, aparte de neurología, para estudiar el sistema nervioso central, resonancia magnética, obviamente también es lo gol estándar. Después, cuerpo. Tenemos ya ahí, vamos mano a mano con tomografía. Acá decimos región de tórax. ¿Se estudia tórax por resonancia? Sí, se estudia tórax por resonancia. Pero ¿qué pasa? No vamos a estudiar los campos pulmonares, lo que vamos a estudiar va a ser el mediastino. O a que haya alguna masa, a lo mejor también, y ganglios por alrededor. Podría ser también terreno de resonancia magnética, pero bueno, ya sabemos que la TC es lo mejor
para estudiar el tórax. Abdomen, pelvis, circuitos arteriales y venosos de todo el cuerpo, también resonancia magnética con contraste, sin contraste, de las dos formas se puede utilizar. Estudios de grandes vasos, el corazón también, y a su vez también estudios funcionales, o sea, cómo el cerebro de alguna forma se va activando a medida que pasa el tiempo, dependiendo de cómo recibe sus estímulos y demás, también por resonancia magnética es otra de las técnicas que también se utilizan para eso. La gran capacidad de diferenciación tisular hace la resonancia una herramienta fundamental para el diagnóstico de una patología o condición clínica. Diferenciación tisular quiere decir que puede diferenciar diferentes tejidos. Y a su vez no solamente tejidos. Podemos pensar, por ejemplo, un quiste, ¿sí? Un quiste renal, vamos a poner un quiste renal, hay muchísimos quistes renales, normalmente la gente tiene algunos quistes renales, pero ¿qué pasa? Hay algunos que se complican. Y a su vez, como es esa parte que se complica, quiere decir que tiene un contenido extra que fuese agua. Entonces, si tiene, por ejemplo, vamos a hablar de sangre, vamos a hablar o pus mismo, quiere decir que hay proteínas dentro de ese quiste. Entonces, podemos saber el contenido de ese quiste, producto de que si es señal de agua o si es señal ya proteico. Cambia la señal, cambia todo esto que veníamos diciendo anteriormente. Esta energía viene cuando se la toma, se la escucha, podríamos decir, a esos hidrógenos. ¿De dónde vienen? Podemos descartar si hay agua, si hay líquido, podemos distinguir obviamente tejidos sanos de enfermos acorde cómo nos devuelven energía. Entonces, esta capacidad de diferenciación tisular es una de las, ¿cómo decir? Lo número uno de la resonancia. Es muy, muy eficaz con eso, para poder diferenciar tejidos unos de los otros. A ver, seguimos. Ahora vamos para la sala, así hacemos un repasito más o menos con lo que nos podríamos encontrar en una sala de resonancia. ¿Qué podemos decir de acá, de este gráfico? Por ejemplo, bueno, acá por lo que vemos, el resonador, ¿cierto? Ahí en el medio, acá la parte de la consola de operadores. Esto verde que está acá, ¿sí? Es lo que se denomina la jaula de Faraday. El resonador va a tener una característica que bueno, es un equipamiento muy sensible. Cualquier perturbación externa puede hacer de que haya interferencias dentro de la sala. Por esto se hace la jaula de Faraday o se construye esa jaula de Faraday para evitar que ondas de afuera ingresen dentro del resonador. Entonces es una de las funciones que tiene. Después, ¿qué más nos vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos con que hay como si los gabinetes de computadora, que serían los gradientes, estos, ¿cómo decirlo así? Computadoras que lo que hacen es activar y desactivar los gradientes magnéticos que entran y salen, tan, 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 uno escucha que ve las lucecitas, cómo se van prendiendo, un montón de estos tenemos, hay dos o tres mínimo, que son obviamente los controles del software del equipo. Después también vamos a tener otra parte, donde va a haber todo un circuito de enfriamiento para todos esos componentes que hay. ¿Por qué? Porque levantan temperatura. Tenemos mucha temperatura, entonces vamos a que se de disiparla. Entonces vamos a tener también un circuito de enfriamiento que podemos decir que por un lado, la parte de gradiente, vamos a decirle que es la sala seca. La parte de donde están esos circuitos de enfriamiento es la sala húmeda. ¿eh? ¿Con qué se enfría? Con agua. Es un circuito de refrigeración, hace que la temperatura del agua vaya a 8 grados, se llama chiller todo esto, todo este circuito, ¿eh? Y lo que hace justamente es extraer el calor de los componentes del resonador. Si no, el resonador se para y deja de escañar, es como una protección que tiene. Eh, en cuanto a nosotros, diríamos, como operadores, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo? Cuando se pasa esta puertita que está acá, cuando tenemos que meter cosas dentro del resonador o personas dentro del resonador, tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a decir que tenemos que extremar las medidas de precaución. Entonces, la jaula, por un lado, como aislamiento de ese equipo, y a su vez también todas las medidas de seguridad para que no tengamos ningún problema con respecto a la salud de las personas, ¿no es cierto?, de quienes están operando el equipo, de los pacientes además, o también acompañantes. Aquí tenemos que extremar las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente pueden pasar tragedias en resonancia. Han pasado, así que si lo pueden
ir buscando cosas, por ejemplo, gente que meten tubos y que terminan en la cabeza de los pacientes, gente que termina atrapada también en lugares estos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?, con ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Quienes ingresan al resonador y que lo que lo hagan en forma segura. Ese es nuestro trabajo principal, estando aquí, mirando nuestro ordenador, nuestra computadora, mirando todo lo que tenemos alrededor y mucha atención para pasar gente. Em, ¿Qué más? Seguimos pasando esto, vamos para la parte de lo que sería la jaula de Faraday en sí. Acá tenemos un ejemplo, fíjense cómo este revestimiento que se le hace a la jaula. Es más o menos, imagínense, una parte edilicia, ¿cierto? A la cual se reviste con lo que serían estructuras de madera y se le ponen todas láminas de cobre o láminas de aluminio. Cualquiera de los dos metales es suficiente que tengan determinado grosor o capacidad, ¿sí?, de absorber toda esa energía electromagnética que puede llegar a venir de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir adentro? Que adentro no tendríamos señal de nada. ¿Mm? Después acá es otro ejemplo. Sabemos bien que la energía electromagnética también es, digamos, la transmutación de energía es parte eléctrico o parte por onda, es igual. Fíjense, en este caso aquí tendríamos la jaula de Faraday, que sería lo mismo, exactamente lo mismo. Un metal que conduce y que hay una carga a tierra. Entonces la persona que está dentro ahí de ese metal no recibe ninguna descarga eléctrica. Los aviones tienen una jaula de Faraday porque si sufren un impacto de un rayo, ese rayo sigue y sigue y va hacia la Tierra donde quiere liberar ahí toda su energía. Entonces, jaula de Faraday es muy importante, o sea, la función principal de la jaula sí es absorber las ondas de radiofrecuencia que vienen del exterior. ¿Mm? Y no debe haber ondas de radio, obviamente. ¿Por qué? Porque van a interferir con las ondas de radiofrecuencia que nosotros vamos a mandarle a ese paciente. Entonces no queremos interferencia. ¿Y eso cómo se va a expresar en la imagen? Se va a expresar todo como con ruido. ¿Mm? Vamos a ver líneas, muchas líneas. Cuando hay un desperfecto en la jaula de Faraday, termina pasando eso en la imagen. Vemos ruido dentro de la imagen. ¿Por qué? Debido a estas interferencias. Eh, Seguimos pasando por acá, vamos a parte de resonadores. ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Con qué equipamiento nos podemos encontrar? Vamos a decir que por un lado, podemos dividir a los resonadores de dos formas. Como ven acá, este resonador que vemos ahí, ¿qué sería? Como una especie de C, podemos decir, donde hay un polo norte y un polo sur. Entonces el campo magnético es así, es vertical, tiene esta forma. Y a los costados está abierto, ¿verdad? O sea, tenemos un espacio abierto. En cambio, cuando vemos este otro, no, vemos como una especie de cilindro, donde el espacio es más reducido, donde tenemos que ingresar el paciente de adentro, ¿verdad?, de ese espacio reducido. Y además también podemos decir de que son más potentes, más rápidos y demás. Entonces podemos, por un lado, dividirlos por la estructura, abierto, cerrado, y también dedicado. Hay resonadores que se dedican solamente a lo que es estudio de articulaciones, o la cabeza también. Vamos a decir que hay solamente dedicados a cabeza, cerebro, lo que sería como algo así, o en su efecto a lo que sería un abierto o un cerrado. Y después también lo podemos clasificar por sus magnetos. ¿Qué tipo de magneto tiene? Permanente, resistivo o superconductivo. Línea general, superconductivo, van a ir a parar siempre a lo que son resonadores cerrados. ¿Mm? Después, permanentes y resistivos, tenemos resonadores abiertos, que pueden ser de los dos. Este que está acá es un magnetón, es un Open Viva, es de marca Siemens, el que están viendo acá. ¿Mm? Puede venir con un magneto permanente o un magneto resistivo. ¿Qué significaría esto? El magneto permanente, bueno, lo dice la misma palabra, el campo magnético siempre va a estar ahí, es permanente. ¿Por qué? Porque son dos masas de hierro muy grandes en las cuales están imantadas, entonces tienen un campo magnético, ¿verdad? Y un resistivo sería que no, que hay un bobinado de acá, de cable, que genera ese campo magnético. Entonces, de alguna forma lo podríamos apagar a lo que sería al resonador resistivo. A ver, acá sí tengo algo, porque consulta el campo virtual, parecían cargados los archivos de los 13 módulos, pero ahí miércoles no están. Se van a ir cargando, así que, no, o solo mina de figura, no, se tienen que ir cargando esos archivos. Así que nada, va a ir apareciendo, pasa que la distribución de las clases no va a ser igual a las anteriores, entonces nada, se limpia todo y se vuelve a poner. Así que lo vas a ir teniendo a medida que vaya el curso. Entonces les decíamos que
Los resonadores que son abiertos pueden venir también con estos dos, cualquiera de estos dos, ya sea permanente o puede ser resistivo. Ya vamos a hacer, todo esto es como inicial, ya vamos a ir ahondando en cada uno de estos y sus características y demás. Así que nada, esto recién empieza. Pero para ir un poquito más rápido, porque me voy a quedar sin tiempo. Aquí tenemos otros dos modelos. Fíjense, tenemos este es un General Electric, es un Sigma. Y acá tenemos el mismo que estábamos viendo anterior, pero bueno, está distinto, ¿verdad? Siempre va a ser la dirección de campo magnético, en este caso va a ser vertical. Fíjense, siempre tenemos espacio, entonces esos pacientes van a estar mucho más cómodos. Por ejemplo, si hay claustrofobia en los pacientes, no le gusta el equipo o lo ve y dice, no, yo ahí no me meto y demás, es una de las opciones pasar al resonador abierto. Entonces, en su mayoría, en líneas generales, tienen forma de C, dos platillos uno por encima, norte o sur, o bueno, o al revés, como sea, pero la idea es que sea justamente eso, que haya dos polos ahí, cada con uno de sus polos. ¿Hasta qué potencia pueden llegar a tener? O sea, o pueden llegar a levantar. ¿Por qué levantar? Porque recuerden que puede haber resistivos, así también puede haber ese tipo de magneto. Van de 0,23 Tesla a 1 Tesla, por lo general. Se podría decirse que son de campo bajo, salvo el de un Tesla, pero bueno, cuando tienen esta medida 0,23 o 0,33 Tesla, se habla de un campo magnético bajo. A líneas generales se puede hacer, obviamente, son estudios de calidad, ¿no? Pero no van o no se comparan, mejor dicho, con lo que sería un resonador cerrado. Obviamente son mucha más potencia, tienen una mejor calidad de imagen, que también ya vamos a ir viendo las diferencias que hay entre una y la otra. Pues, ¿qué más? A ver, tengo por aquí. Pregunta, ¿cuántos parciales son? ¿El resonador abierto tiene la misma calidad o disminuye? No, no, no. El resonador abierto va a tener una calidad, ¿cómo decirlo?, menor que la de un resonador cerrado. ¿Sí? Ya después vamos a ir comparándolos uno con el otro. Las imágenes vas a darte cuenta cuál es de un abierto y cuál es de un cerrado. Y después de los parciales en sí, como parte evaluatoria no va a haber. Yo los que les voy a dar van a ser modelos de examen. Yo les voy a dar modelos para que ustedes en su casa, tranquilos, lo vayan haciendo, tac, 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 y después hacemos la devolución de eso que les entregué y a modo autoevaluatorio. Pero parcial, como se entiende, eso no va a haber. La idea es que ustedes vayan haciendo el curso a su tiempo, que con todo lo que tengan que hacer, con su vida personal, con su trabajo, bueno, con lo que sea, puedan meterse en el cursito, puedan ir haciéndolo sin tener que estar ahí arrastrando algo, una cosa. Libre albedrío se llama esto. Ok, perfecto. Seguimos entonces pasando, vamos para acá, a lo que es ya un cerradito, un Philips hermoso. Fíjense este equipo, miren esto que tienen acá al costado, acá, tac, todos los resonadores superconductivos van a tener esta característica. Se necesita que tengan una salida al exterior. ¿Por qué? Porque acá adentro hay todo helio líquido. Si hay algún desperfecto en ese resonador, todo ese helio líquido se va a evaporar. Entonces se necesita sí o sí una salida al exterior. Cuando tengan esta patita para arriba, ya saben que es un superconductivo. Eh, Potencias de 1 a 3 Tesla en forma comercial. Esos son los que se venden. No vas a encontrar más, digamos, de más potencia. Hasta 3 Teslas son los que van a estar en cualquier centro de diagnóstico. ¿Hay de más potencia? Sí, en forma experimental hay hasta de 11. Y de forma, ya vamos a decirlo como especie de récord o algo así, hasta 45 Tesla, que son este, o sea, magnetos superconductivos y resistivos al mismo tiempo. Bueno, ya después les voy a pasar también para que vean unos videitos interesantes también que hay dando vuelta. Pero bueno, en general, lo que, el que más potencia va a tener va a ser siempre de 3 Teslas. Después, predecir lesiones futuras, por ejemplo, observar fibras de colágenos rotas. Estas son técnicas que van siendo cada vez más utilizadas porque podemos predecir en dónde va a haber una lesión, por ejemplo, en cartílago, donde hay un desgaste del cartílago con gadolinio, por ejemplo, se predice una lesión. Estos equipos tienen la característica de que, como son más potentes, tenemos más cantidad de hidrógenos que nos devuelven más señal. Entonces, vamos a tener una mejor calidad de imagen y a su vez también vamos a disminuir muchísimo los tiempos. Resonadores cerrados, 10 a 15 minutos de exploración contra 30 a 40. Más o menos esos son los tiempos, las diferencias que hay, lo que sería una turnera, bueno, o lo que es la aplicación de un protocolo para que devolverte todas esas imágenes, ¿no es cierto? Entonces los abiertos son, en cierta forma, más lentos. Tienen además también que son más lentos, la característica fundamental es que se puede hacerse a pacientes que tienen claustrofobia, también por ejemplo, y además también tienen menores costos, no hay que mantenerlo tanto. A este sí,
A los resonadores cerrados hay que mantenerlos mucho, hay que agregarles helio, esas cargas de helio salen carísimo, el helio cada vez está más escaso, entonces cada vez más caro. Eh, los costos no son iguales. ¿No? Pero a fines prácticos sí. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, les decía, un resonador dedicado para articulaciones. Imagínense muñeca, rodilla, tobillo, mano, todo eso. No podemos hacer un hombro, obviamente. Pero bueno, estos son los dedicados a articulación. Después acá tenemos un híbrido. Tenemos un resonador por un lado y a su vez también otro, otro equipito aquí que vemos acá, que es un detector PET. O sea que lo que es fusión de imágenes, RMI PET, tenemos lo que es la característica fundamental de la resonancia, que puedes tener resolución submilimétrica de cualquier estructura, y a su vez también le podemos agregar este componente fisiológico que nos viene producto de la captación de FDG. Entonces tenemos que estudiar, pues se puede estudiar el metabolismo y a su vez también con la imagen de resonancia fusionadas a la imagen. También hay PET-CT también, ¿no? De la misma manera. Personales de punta. Entonces acá tenemos algunas diferencias como para verlo, permanente. Entonces, masas de hierro cerámicas muy grandes, voluminosas. Potencia, hasta donde dijimos, 0,20, 0,23, 0,33, hasta 1 como mucho. Resistivos, electroimán. Es un electroimán, quiere decir que hay una electricidad que va por un conductor y levanta un campo magnético. Eh, Pueden ser apagados, esto es importante también, se tiene que mencionarlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma es más seguro para el entorno cuando hay que, por ejemplo, limpiar la sala, ¿no es cierto? No hay que estar encima de la gente para que tenga cuidado con el resonador. Y después, superconductivos, potencias muy elevadas, 7 a 11 teslas en casos experimentales, pero ya sabemos nosotros que vamos a operar solamente lo que tienen 3 teslas. No vamos a operar más que eso en cuanto a potencia. Después, cada una de estas formas que estamos viendo acá tiene su propia característica, que esto ya lo vamos a ahondar un poquito más en la clase que viene o en la otra. La potencia siempre del campo magnético va a depender de la cantidad de energía eléctrica que se induce sobre un conductor. O sea, más o menos el concepto de electroimán, yo lo doy como por entendido, pero un electroimán sería, vamos a ponerle una fuente de energía, un conductor, ¿sí? Y a su vez un bloquecito, podemos decirle una lámina o una especie de clavo de metal, ¿sí? Que hace que cuando nosotros unamos esos dos polos y hacemos un circuito y cerramos el circuito eléctrico, se genera un campo magnético. A eso hablamos de un electroimán. O sea, de la energía eléctrica transmutada a energía magnética. Es lo mismo que eso. O sea, va a haber una conducción de energía, movimientos de carga y a su vez también aparece un campo magnético. A eso nos hablamos cuando hablamos de un electroimán. Un superconductivo es exactamente lo mismo, es también un electroimán, pero va a tener una característica fundamental, que es la superconductividad. Quiere decir que ese conductor tiene unas características aparte, distintas a lo que es un cableado normal de cobre, para los resistivos. Y además también, bueno, necesitamos enfriar muchísimo ese conductor, ese metal también específico para poder obtener esa característica, o por mejor dicho, poder desarrollarla, la característica de la superconductividad, dependiendo de qué metal estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre, ¿puede ser conductivo, superconductivo? No, no podría ser superconductivo. Otro metal, un niobio-titanio, por ejemplo, de aleación, sí podría ser, pero tiene que serlo en unas condiciones particulares. No puede ser en forma natural, así con temperaturas normales de medio ambiente, por ejemplo, no se podría expresar la superconductividad. ¿Qué sería esa superconductividad? ¿A qué le llamaríamos superconductividad? Es la capacidad que tiene un conductor de cuando se le aplica energía eléctrica, esta fluye sin perder ningún gramito, podemos decirle, de energía. ¿Cierto? Se conserva esa energía, continuamente fluye, no hay desgaste, no hay pérdidas resistivas de esa energía. Entonces, por lo tanto, se puede aumentar la cantidad de energía, entonces exponencialmente se puede aumentar la potencia de ese campo magnético. Siempre, obviamente, con límites. La física misma hace que se impongan límites. Eso no se puede poner tanta energía para tener un campo magnético de 200 Tesla, por ejemplo. Eso no puede pasar. Hay topes, hay niveles que le impone bueno, el mundo, la física. Creo que ya terminamos acá, sí. Bueno, dejo de compartir un segundito. Si me dicen, tenemos unos 2 minutos, alguna pregunta o algo de esto que vimos recién. Como decimos, parte introductorio, toda esta introducción que vimos, es como recién empezar y lo que vamos a hacer es ir ahondando sobre todo esto que vimos. Punto primero,
Sala de resonancia magnética, que como más o menos se compone la sala, ya dijimos, tenemos la sala donde se sienta el resonador, la jaula de Faraday, un circuito de enfriamiento, sala húmeda, podemos decirle el chiller, sala seca, la parte de los gradientes que van a operar ese equipo, ¿verdad? Que van a mandar todas las instrucciones, el software del equipo, el recinto donde estamos trabajando nosotros. Además, también clasificación de los resonadores, cómo lo podemos clasificar, estructura o campo o magneto, vamos a hablarlo así. Por la estructura, abierto, cerrado, dedicado, y campo magnético, o lo que produce el campo magnético, como ese imán, permanente, resistivo, superconductivo. Esos son los puntos clave de esta parte de la clase. Bueno, si no hay una pregunta, nada, queda un minutito acá. A ver, ¿qué me preguntaban por acá también? Bueno, está bien, entonces hacemos la desconexión, más o menos 5 o 10 minutitos y volvemos por protocolo de rodilla. Vamos a nuestro primer protocolo. Así que finalizo acá y en 10 minutos seguimos con la clase.